Cuando la familia está unida, se hacen más fuertes para emprender los nuevos desafíos y retos con su hijo con discapacidad. Y en medio de estos hermosos árboles frondosos y de espaldas al mar, nos acompaña la licenciada Telma Lazo. Bienvenidos a nuestros televidentes a nuestro programa Transformándonos. Soy Giselle de la Hoz. Bienvenida, Telma. Gracias, Giselle. Muy amable por la oportunidad que me das para compartir en Transformándonos. Gracias a ti por estar aquí con nosotros, Telma. Y hoy el tema es un tema también, como siempre, de mucha información para nuestros televidentes. El tema es el duelo por la condición de discapacidad. Y para ampliar un poco, quiero como que a raíz de esos padres o esas madres que están esperando ese bebé o que desde ese momento de la concepción esperan ese bebé, tienen una gran expectativa, muchas ilusiones, muchos sueños. Sin embargo, hay momentos o hay situaciones en donde ese bebé viene con un diagnóstico, una condición por discapacidad. ¿Qué nos puedes hablar a nuestros televidentes acerca de cómo afrontan esos padres ese proceso? Claro que sí. Ante el diagnóstico de discapacidad de un hijo, hay muchas maneras como las familias reaccionan ante esta situación. Así como hay muchos tipos de familias, también hay muchas formas de cómo las familias se impactan ante esta situación, tomando en cuenta que no únicamente es cuando nace el hijo, porque una condición de discapacidad también se puede adquirir. Correcto. Y además hay condiciones de discapacidad que no se dan al momento del nacimiento, o mejor dicho, no son diagnosticadas al momento del nacimiento. Sin embargo, las familias necesitan siempre estar orientadas por personas que tengan esa capacidad de escucha, esa capacidad de guía y preferiblemente personas que tengan experiencia trabajando con discapacidad. Las familias se sienten muchas veces de una manera muy impactadas porque nació el hijo que no esperaban, nació un niño con características distintas a las tantas expectativas que se tenía como familia. Entonces, las familias necesitan saber que no están solas, que van a sentir muchos sentimientos encontrados, va a haber un shock, obviamente, una negación, mucha tristeza, y al final pueden lograr aceptación de la condición de discapacidad de su hijo. Pero esto es todo un proceso. Hay algunas familias que logran superar las diferentes etapas de una manera, digamos, en menos tiempo. Pero hay otras familias que realmente les cuesta mucho más. Hay algunos que incluso les cuesta años, meses. Eso no tiene que ver tanto con la condición de discapacidad, sino muchas veces porque no han recibido ese apoyo u orientación por parte de especialistas. Por eso es importante siempre estar apegados a las orientaciones de los especialistas que tienen experiencia con discapacidad. Telma, y adicionalmente, ¿qué le podemos dar a nuestros televidentes en cuáles son esas recomendaciones? Aquellas familias que posiblemente nos están escuchando y están viviendo este proceso donde están atrapados en esa negación, en ese primer momento, ese shock, como acabas de mencionar, en donde hay algo de incredulidad, hay algo como anestesiados porque tienen esa incertidumbre de lo que va a venir y que realmente no es tan fácil de afrontar. ¿Qué recomendaciones les puedes dar a nuestros televidentes? Ante todo, como les decía, que estén referidos para que especialistas que conozcan de los temas puedan darles las orientaciones y recomendaciones si ese hijo necesita algún tipo de terapia, la frecuencia con la que las deben tener. Y algo muy importante que siempre recomendamos a los padres de familia es
que no sea la madre la única que acompañe o lleve a este niño a sus atenciones médicas o de especialistas, porque llega un momento en que las madres lo hacen solas. Y entonces, como no están acompañadas, hay un desgaste no solamente emocional, sino también físico. Entonces, esas familias necesitan conformar un grupo de apoyo que puede estar conformado por otros miembros de la familia y a veces también puede ser por amistades, incluso vecinos, que les pueden ayudar a acompañarlos a las citas. Es decir, involucrar a un grupo de personas de forma tal que esa madre no se desgaste. En nuestra experiencia, trabajando por muchos años con familias que tienen algún miembro con un diagnóstico de discapacidad, vemos cómo hay un desgaste significativo en las mamás. Y esto puede ser un momento para aprovechar y exhortar a todos aquellos que tienen algún miembro con una condición de discapacidad, para que no dejen solas a las madres, que acompañen a los mismos, que conozcan quiénes son sus terapeutas, a dónde reciben las terapias. De esa manera, todo el grupo familiar puede acompañar en esa evolución de ese hijo, porque el tema no es dejarlo con esa condición, sino que en la medida que estos niños tengan la oportunidad de recibir sus terapias, sus guías, sus atenciones, se va a lograr que ese niño, esa hija, ese hijo, logre desarrollar mayores habilidades y destrezas. La meta final es que sean personas autónomas e independientes, que tengan derecho a recibir educación y por ende también tienen derecho a ser personas productivas para la sociedad, pero hay que darles la oportunidad. Telma, hemos hablado de los padres, sin embargo no hemos tocado el tema de los hermanitos, esos otros hijos. ¿Cómo es ese afrontamiento acerca de esa discapacidad que vive el niño en el hogar? Este tema es sumamente importante porque el mensaje sería no invisibilizar a los hermanos. Muchas veces cuando las familias tienen algún miembro con una condición con discapacidad, se ignora al hermanito, ya sea menor o mayor, porque todas las atenciones van enfocadas únicamente a ese hijo o hija que tiene una condición con discapacidad. Sin embargo, no los debemos invisibilizar, porque ellos pueden ser la piedra angular en todo este proceso de evolución, de desarrollo, de habilidades y destrezas. Estos hermanos son sumamente importantes y debemos involucrarlos en todo este proceso de aceptación de su hermano con una condición de discapacidad. No solamente hablaría yo o nos referimos a la familia, también como la comunidad, las instituciones que están alrededor de ese lugar donde viven los niños que tienen un diagnóstico por discapacidad. ¿Cómo podemos integrar a las instituciones? Bueno, de hecho, en nuestro país hay políticas públicas que incorporan a las personas con discapacidad. Incluso se aboga mucho porque haya infraestructuras amigables para personas, por ejemplo, con movilidad reducida. Vemos los estacionamientos marcados de celeste, por ejemplo, que hace algunos años para acá se han estado realizando y son obligatorios para los diferentes tipos de negocios. También es importante ese tema de la empatía que como sociedad necesitamos tener hacia esa persona que de vez en cuando la vemos un poco diferentes. No mirarlos como si fuera algo extraño. Correcto. No, hacer un poco empáticos, aceptarlos como tal, porque muchas veces esas miradas que señalan, que ponen como el dedo, hacen incluso que muchos padres nos digan: yo llegué a este restaurante y preferí irme porque sentía que todo el mundo me miraba, el niño estaba haciendo una rabieta y yo, como sé cómo lo debo trabajar, debo ignorarlo y tal, las personas me critican con la mirada o muchas veces hacen comentarios. Y ese tipo de acciones de la familia, y puede ser de la familia, pero de los extraños, en un centro comercial, en un restaurante, en un transporte público, hace que esa familia se sienta aún peor de cómo se sienten ya por todo este trabajo que se está haciendo. Entonces, un poco conocer también, ¿por qué no? Aunque yo no tenga un miembro con discapacidad, instruirme, leer. En las redes sociales hay muchas formas de leer, pero de forma tal que podamos ser empáticos con esa familia y que no se sientan diferentes
a los demás. Gracias, Telma, por esta información que van a recibir nuestros televidentes. Y nos vamos ahora a una pausa y regresamos con el testimonio de Carolina Centeno, la madre de un joven con autismo. La importancia de superar el duelo implica que en la medida que se asimilen los nuevos desafíos, mejor será la atención y habilitación que se le brinde a ese hijo, según las necesidades que vayan surgiendo. La inesperada noticia, la respuesta y reacción de la familia cercana a los dos progenitores, abuelos y hermanos, va a contribuir a acentuar o atenuar la vivencia de la amenaza que se cierne sobre su entorno. Estamos de regreso con Carolina Centeno. Bienvenida, Carolina. Gracias, Giselle, por esta invitación y esta oportunidad de poder compartir con muchos padres cuál fue mi experiencia, porque sé que en estos momentos necesitan ayuda. Exactamente, queremos escuchar tu testimonio y queremos saber un poco de cómo fue la experiencia, cuáles fueron esos sentimientos que viviste en pareja, que vivieron como familia al recibir ese diagnóstico de tu hijo Kevin. Sí, en aquel entonces fue una situación muy dolorosa porque era algo inesperado. Recuerdo que eso nos rompió todo nuestro esquema, toda nuestra estructura como familia y nos tocó comenzar de nuevo, reestructurarnos como familia. Recuerdo que en medio de nuestro dolor comenzamos a tomar decisiones. Al ver que Kevin necesitaba y requería terapias constantes, decidimos que yo iba a dejar de trabajar para poder dedicarme a él y a nuestro hijo mayor, que en aquel entonces también estaba pequeño, tenía 4 añitos solamente. Así que mi esposo se vio en la necesidad de trabajar más horas para poder compensar nuestro ingreso familiar. Yo me dediqué a estudiar, a aprender, a buscar información. Me involucré y me relacioné con otras familias de niños con autismo y de ellos también aprendí mucho. Claro. Aprendí también de los especialistas. Yo me considero coterapeuta de mi hijo. Recuerdo que yo comencé a armar en mi casa un espacio para poder trabajar con él. Lo que aprendía de los especialistas, yo también lo hacía en casa. Fue un momento doloroso, pero a medida que nos dedicábamos cada uno a lo que nos correspondía en ese entonces, que era trabajar y salir adelante con nuestros hijos y con nuestra nueva vida, sin darnos cuenta, uno va pasando ese dolor de duelo. Llega un momento que uno ni se da cuenta porque estás actuando, estás realizando las actividades que tu hijo necesita. ¿Y qué recursos o qué apoyo encontraste? Porque has hablado de que aprendiste, estudiaste, los especialistas, pero específicamente, ¿cuáles fueron esas fuentes de apoyo que recibiste en esos momentos? Bueno, quiero decir que el primer apoyo siempre viene de Dios. La fe, tener fe es sumamente importante, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y a medida que tenemos fe, sabemos que vamos a lograr las cosas. No sabemos cómo, claro, pero Dios lo va a ir resolviendo. También recibí mucho apoyo de mi esposo, por supuesto, de mis padres, de toda nuestra familia, tanto de la familia por parte de mi esposo como de mi familia. Absolutamente todos, de nuestros amigos más cercanos, nuestros vecinos, porque esto no solamente afecta a la familia, afecta a toda la sociedad y el contexto donde nos desenvolvemos. Y bueno,
como les dije anteriormente, de otras familias, otros padres que ya tenían un camino más recorrido y ellos me llenaban, me explicaban cómo hacer ciertas cosas, los especialistas. Es muy importante no querer quedarnos solos en nuestro dolor. Tenemos que compartir esa experiencia, tenemos que buscar personas que nos alimenten, que nos llenen de esa esperanza, de saber que sí vamos a lograr hacer las cosas. Pero la fe es muy importante, fe en Dios, muy importante. Claro que sí. Y lo otro que te diría yo es, ¿qué instituciones fueron aquellas que te pudieron dar esas herramientas para poder llevar a cabo todas esas terapias? Claro que sí, en el IPE, Kevin comenzó a estudiar allí en el IPE. En ellos de verdad que yo recibí no solamente las terapias, sino una mano amiga, porque ahí yo me sentía también especial, respaldada, porque cada vez que yo tenía alguna necesidad, incluso personal, yo podía ir a hablar con la psicóloga, la trabajadora social, y ellas me alentaban, me ayudaban y me encaminaban y me aconsejaban qué debía hacer. O sea que hubo un acompañamiento a lo largo de todos estos años. Y hasta ahora seguimos en contacto y también con sus docentes. Bueno, cuando uno está embarazada sueña mucho de la vida que va a tener ese niño que está por nacer. Cuando recibimos el diagnóstico, vemos que ya nada de eso, pensamos que nada de eso se va a lograr, pero no es así. No es así. Estos niños son especiales, hacen todo pero a su manera y claro, sí lo logran. Lo que yo tenía soñado para Kevin, en aquel momento pensé que no lo iba a lograr, pero ha logrado las cosas a su manera, pero las ha logrado. Esos sentimientos, ese dolor del cual hablas, ¿cuáles específicamente fueron los más fuertes, como decir los más agobiantes? En ese momento sentí muchísima tristeza, sentí mucha ansiedad, porque yo no sabía qué hacer, no sabía cómo se iban a resolver las cosas. Sentí muchísimo dolor, tanto yo como mi esposo. Y culpa. Sí, sentimos mucha culpa también. Pero no era que nos culpábamos el uno al otro, sino yo decía, ¿qué hice? ¿Qué habré hecho durante el embarazo? ¿Fue algo que hice que pudo afectar el desarrollo del niño? ¿Y esas culpas demoraron mucho tiempo? Realmente no, porque como comenzamos a trabajar, como le dije, en medio de nuestro dolor comenzamos a trabajar, cada uno nos dedicamos a realizar lo que era necesario. Entonces, como le dije, sin darnos cuenta ya uno supera esa etapa y sigue adelante. O sea que ese proceso implicó para ustedes miedo, incertidumbre, ansiedad, culpa. Así es. Lo cual hace que esos primeros meses fueran de mucha tensión. Sí, de mucha tensión, porque no sabíamos qué iba a suceder, no sabíamos qué hacer, cómo hacerlo. Claro, y ahí es donde el recurso, el apoyo fue tan necesario y fue indispensable para enfrentar. Y también las familias con quienes estabas compartiendo el dolor. Y por último, Carolina, qué belleza escuchar tu testimonio. ¿Qué mensaje le puedes mandar a nuestros televidentes, a aquellos padres que posiblemente se están enfrentando a una situación, no solamente por una condición de discapacidad por autismo, sino por otro tipo de circunstancias? ¿Qué mensaje le podemos enviar a ellos? Sí, yo les quiero dar un mensaje a todos los padres de aliento, de seguridad. Les pido que tengan fe, que todo lo van a lograr. Sus hijos son especiales, sí, pero son capaces también, tienen muchísimas capacidades. Y si desde pequeños ustedes los refuerzan, le dan las terapias que ellos necesitan, ténganlo por seguro que van a avanzar, van a evolucionar. Ustedes también como padres y toda la familia va a ir avanzando, va a ir evolucionando y va a ir creciendo junto a sus hijos. Va a llegar un momento que ustedes se van a sentir como nosotros, una familia normal, como cualquier otra. Nosotros no nos sentimos especiales, nos sentimos normal como cualquier otra familia. No van a ver la vida de otra manera y van a sentir felicidad. Este momento sí es de dolor, pero les aseguro que van a ser felices, se puede ser felices y sus hijos van a lograr todo lo que ellos puedan.
claro, según su ritmo, pero lo van a lograr. Así que tengan fe. Carolina, esas palabras nos invitan a que todas las personas que nos están oyendo puedan entrar en esa empatía, en esa aceptación que tanto necesitamos como sociedad, para lo cual te agradecemos tanto este testimonio. Sobre todo, no es la invitación para aquellos padres que están viviendo una situación, sino para toda la sociedad en su conjunto, que podamos respetarlos, que podamos aceptarlos, que tengamos esa tolerancia, porque naturalmente todos en algún momento tenemos familia, tenemos amigos, tenemos vecinos que están atravesando por esta situación, y entre más tolerancia haya en esas diferencias individuales que tenemos, nos va a permitir vivir un mundo mejor. Y gracias nuevamente por estar aquí hoy con nosotros, Carolina. Gracias a ustedes por la invitación.